Bueno, yo decía, el año pasado estuvimos compartiendo, reflexionando en torno a la Escritura en base al llamado de Dios, a la vocación, las vocaciones, a este llamado que Dios hace para ser sus hijos, pero también para servir, para ser parte de su iglesia. El llamado de Dios, como en su momento vimos y ustedes también conocen, tiene que ver con que Él nos salvó primeramente. Él está interesado en rescatarnos y así lo ha hecho con quizás la mayoría de los que estamos aquí. Un día le dijimos, sí Señor, quiero que tú me salves, acepto y recibo este regalo maravilloso de la salvación. Y ese es ahí comienza el llamado de Dios. Y el llamado de Dios también implica invitarnos a través de los dones, capacidades, talentos, habilidades, recursos, todo lo que Él nos da. Porque entre paréntesis, todo es de Dios. Amén. Es un principio fundamental de la mayordomía, de la administración de lo que Dios nos da. Comprender, como dice la Escritura, que todo le pertenece a Él. No siempre lo comprendemos, no porque no tengamos la capacidad, sino porque humanamente tendemos a pensar que algo o muchas cosas son nuestras. Mi familia, mi casa, mis talentos, mis habilidades, y está bien, trabajamos, nos esforzamos. Pero a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra y lo que Dios nos enseña, todo le pertenece a Él. Absolutamente todo. Y el llamado de Dios tiene que ver con entonces, Dios espera que usemos lo que Él nos ha dado para servirle. Y hoy quisiera, a propósito de este llamado, también recordar a través de la Escritura y reflexionar en torno a ella acerca de la confianza que podemos y debemos tener en Dios y en su llamado. Dios nos ha llamado y si Dios, el creador del universo, el que sostiene todas las cosas, como dice Juan ahí en el primer capítulo, con el poder de su palabra, el que nos salvó, el que nos provee lo necesario, el que nos ha sanado en tantas oportunidades, el que ha restaurado nuestra vida. Dios que está interesado en nuestro bienestar, dice el libro de Jeremías capítulo 29, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de calamidad. Las situaciones que vivimos, las situaciones que pasamos, las adversidades, tienen más que ver con nuestra propia naturaleza, pero para eso vino Jesucristo, para rescatarnos, reconciliarnos con Dios y darnos una nueva vida. Yo creo que usted y yo lo reflexionamos así, lo vivimos y quizás muchas veces lo compartimos con otros. Todos nos enfermamos, todos los seres humanos vivimos las mismas situaciones. En el trabajo probablemente podemos vivir las mismas tensiones, las enfermedades en nuestro cuerpo, las situaciones familiares, pero hay una gran diferencia que cuando hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor, Él nos ha sostenido, nos ha rescatado, nos cuida, nos guarda, para aquel día cuando estemos plenamente con el Señor en su gloria, de acuerdo como dice la palabra. Nos enfermamos de distintas cosas, pero si el Señor quiere sanarnos, nos sanará. Y si Él no quiere sanarnos, nos sostendrá en medio de la enfermedad y nos dará gozo para resistir. ¿Se da cuenta lo maravilloso entonces que es confiar en el Señor? A modo de introducción, solo quisiera compartir el relato breve de Génesis capítulo 22, verso del 1 al 5. Génesis capítulo 22, pero el versículo 5 de manera especial, pero voy a leer los primeros 5, nos habla de lo que Abraham vive en torno a confiar en el Señor. Después de algún tiempo, dice el relato de Génesis, Dios puso a prueba la fe de Abraham, lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Qué extraordinario relato, quienes somos padres y quienes hemos hablado, predicado, escuchado de este relato de la Escritura, no podemos hacer otra cosa que conmovernos. No vamos a hablar del contexto de aquella época en específico, de lo que rodeaba, las características incluso de otras naciones, porque hay que entenderlo, este relato del sacrificio también en virtud del contexto de la época. Pero más allá de eso tiene que ver con 2 cosas. Dios pone a prueba la fe de Abraham y le invita, le llama, le desafía a confiar en Él.
y lo llama a confiar en Él en virtud de un área tan específica y tan particular como es su hijo, que además tanto había costado que llegara, ¿verdad? Si conocemos el relato bíblico, había costado mucho para poder tener a Isaac. Y Dios le pide a Abraham que confíe en Él. Y Abraham, en todo lo que vamos viendo, aun cuando solo leíamos un par de versículos, pero en todo lo que leemos de ese relato y podemos estudiar en torno a él, podemos comprender que Abraham transita en esto no probablemente tan livianamente como a veces podríamos pensar. Los mismos sentimientos, emociones, pensamientos que usted podría tener frente a un desafío de este tipo, frente a una circunstancia, una encrucijada de este tipo, los pudo haber tenido él. Las mismas lágrimas que él pudo haber derramado camino a, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? El hijo que tú me diste, que tanto costó, al único, y de hecho Dios le dice así, a tu único, ¿por qué me lo pides que te lo entregue? ¿Por qué quieres que te lo lleve? Y todo eso puede estar presente, infiriéndolo del mismo texto y de lo contextual que allí vemos. Sin embargo, hay algo maravilloso y es que Abraham confía en Dios que lo llamó, porque Dios lo había llamado anteriormente, recuerda, sal de Ur, de la tierra de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. Recuerda, ¿verdad? El relato por ahí en el Génesis capítulo 12, la invitación, el llamado de Dios es a confiar en Él permanentemente. Y en ese tránsito Abraham tiene una relación de confianza con Dios, con Jehová, con el Creador del universo, con el Padre. Y Abraham está ahí entonces en esa relación, en esa confianza, dando estos pasos junto a su hijo. Pero también hay una segunda cosa que digo en esta introducción. Abraham tiene una frase que marca este relato y le dice a sus siervos, ustedes quédense aquí junto al asno, yo y el muchacho y yo, mi hijo, subiremos, adoraremos y volveremos. Abraham, y se sabe del relato bíblico que Abraham tenía puesta su confianza en Dios plenamente, pero Abraham, aun cuando su hijo tuviera que fallecer, Abraham cree, lo dice el libro de Hebreos, Abraham está seguro de la resurrección de los muertos. Si Dios le ha pedido la vida de su hijo, Dios se la dará nuevamente. Eso en definitiva es lo que Dios está, o lo que Abraham está comprendiendo cabalmente de este llamado de Dios. Vámonos entonces al desarrollo brevemente del libro de Juan, capítulo 16. Vamos a avanzar hasta el 17. Yo quiero leer estos versos del libro de Juan. Me va a permitir y me voy a permitir, como ya segunda vez con ustedes, leer un poco más en extenso estos pasajes, ¿ya? Para que no cabecee, ¿ya? Y no cierre sus ojos. Si cierra sus ojos voy a entender de que está orando. ¿Está bien? Entonces vamos al capítulo 16 de Juan, verso 25 en adelante, solo para enfatizar, estas ideas que quiero compartir brevemente. Dice Juan capítulo 16, verso 25, les he dicho todo esto por medio de comparaciones, de alegorías, dice otra versión. Pero viene la hora en que yo no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo al mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. ¿Hasta ahora me creen?, contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho todas estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Después, capítulo 17, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos,
Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y les preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mi nombre por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo con ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Amén. Querida iglesia, a propósito leo estos versículos, este pasaje completo en el 16, parte de él y el 17, porque si vamos a hablar del llamado de Dios y la confianza que tenemos en Dios, y en ese llamado tiene que ver con la obra de Cristo en nuestras vidas. Tiene que ver con la obra que Él ha hecho en nosotros. Quienes somos llamados por Dios no siempre comprendemos cabalmente las enseñanzas del Maestro desde el principio, pero en cada circunstancia es posible progresar en el aprendizaje hacia la madurez en Cristo Jesús. Todos nosotros en algún momento llegamos a conocer al Señor por distintas circunstancias y no comprendíamos todo, ¿verdad? Es más, hoy tenemos muchas dudas todavía. Todavía hay cosas que vamos aprendiendo, porque no vamos a terminar este proceso sino cuando estemos con el Señor en su gloria y le conozcamos, como dice la Escritura, tal cual es. Ya no tendremos necesidad de nada. Sin embargo, hoy día debemos y necesitamos seguir avanzando, pero en algún momento la comprensión quizás era mayor. Lo que se refiere Jesús con estas palabras, o lo que se refiere, ¿verdad?, cuando dice los versículos que leía del 16, ya hoy les hablo por alegorías o parábolas, el verso 25, es porque Él les está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo que aún no se ha concretado en la venida del Espíritu Santo a todos los creyentes. Y nosotros entendemos a través de la palabra que el cristiano, que el hijo o la hija de Dios puede comprender lo sobrenatural porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pequeño paréntesis, la teología la podemos estudiar todos. La teología la estudia el mundo entero. Muchas personas pueden acercarse a la teología porque es el estudio acerca de Dios. Hay grandes teólogos probablemente académicamente, a propósito, ¿verdad?, del programa que se comenzará acá en la iglesia en conjunto con el seminario. Hay grandes teólogos, personas que estudian profundamente la Escritura. Pero comprenderla, vivirla, aceptar lo que Dios dice en su palabra, que muchas veces nos parece como tan extraño las demandas de Dios y cómo Dios actúa en la historia a través de la Escritura y de la misma manera quiere actuar en nosotros, solamente es posible a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, primero, que hemos sido llamados a la salvación y después hemos sido llamados a servir al Señor. Y en el segundo llamado, como compartíamos la vez pasada,
tiene que ver con que la obra del Espíritu Santo se hace presente en nosotros. En los discípulos en aquel momento aún no estaba completo esto. Aún no estaba completo esto porque Jesús en el capítulo 15 anteriormente y parte del 16 que no leímos, les está hablando que es necesario que Él se vaya para que venga el Consolador y Él les enseñará todas las cosas que Él había hablado. Tarea para la casa, ¿verdad? La vez pasada también le dejé tarea. Como no recuerdo qué tarea le dejé de leer, no se las voy a pedir ahora. Pero lean el capítulo 16 completo y el 15 hacia atrás para entender un poco mejor esto que estamos compartiendo. Pero Jesús les está hablando de varias cosas, entre esas la venida del Espíritu Santo. Y le habla con alegoría, un poco de tiempo me verán, después no me verán, pero me volverán a ver nuevamente y volveré a ustedes. Entonces para los discípulos, probablemente para usted, en algún momento puede ser, pero esto es como un juego de palabras, ¿cómo comprenderlo? Bueno, la explicación está en los capítulos, versos anteriores. Y hoy día tenemos luz, ¿verdad? Ampliamente, porque hoy día tenemos la ventaja que tenemos la revelación escrita toda ahora a nuestra disposición. Pero eso Jesús les está diciendo que aun cuando no comprendan todo, confíen, porque al final del capítulo 16, maravilloso texto que probablemente usted y yo lo hemos repetido, pero es una realidad en la vida del cristiano, del creyente, del hijo y de la hija de Dios, es que aunque en el mundo tengamos aflicción, aun cuando siendo llamados por Dios tengamos que sufrir ciertas situaciones o adversidad, o yo decía, también nos enfermamos, también tenemos dificultades, confiemos porque Jesucristo dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Vamos a explicar en breve esta implicancia de mundo en ese contexto y en otros del Nuevo Testamento. Pero Jesucristo ha vencido. Él vino, se encarnó, Dios encarnado con nosotros, en medio nuestro, vivió como ser humano, comprende cabalmente lo que usted y yo experimentamos. Murió, pero resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció a Satanás, que es quien domina las mentes de las personas que no conocen al Señor y el pensamiento de este mundo, que es lo que se refiere mundo en el contexto del Nuevo Testamento, un orden de pensamiento, un sistema de pensamiento, una forma de pensar alejado de Dios. El versículo 28 nos recuerda y nos reafirma, y Jesús lo dice, que Él ha vencido, ¿verdad? Y que Él ha obrado, y que Él vuelve al Padre, y que Él está nuevamente por estar en la gloria de donde había venido. Es cierto además que esa comprensión parcial del obrar de Dios muchas veces produce incertidumbre, ansiedad o duda. Por tanto, esa es la certeza de la obra de Cristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección, que el cristiano puede tener seguridad del llamado de Dios. Para nuestros hermanos y hermanas que van a estudiar en este certificado, ¿verdad? En esta colaboración que tenemos y van a ser parte del seminario, son estudiantes del seminario, les adelanto algunas cosas. Van a haber momentos de adversidad, ¿ya? O el pastor viene a desanimarnos en vez de animarnos. No, habrá momentos de duda, de inquietud, de cansancio en este nuevo desafío. Pero confíen, el Señor ha vencido y Él los llamó. El que les llamó a prepararse, el que les llamó a estudiar. Y así, hermanos y hermanas, en cualquier área que Dios nos haya llamado, en cualquier área que Dios nos ha llamado, vuelvo a decir, primero nos ha salvado, nos llamó a la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Qué bueno recordar además como aliancista que la vida eterna es real. Nosotros esperamos la venida de Cristo. La anhelamos. El mundo, este sistema de pensamiento, el orden mundial, toda esta idea de las ideologías, las influencias, nuestra propia mente, a veces nuestra propia forma de vivir a diario quizás nos desorienta o incluso puede suceder de que nos esté quitando el foco de que Cristo viene, pero aunque eso suceda, Cristo viene. Es una verdad que no podemos negar, aunque nos neguemos nosotros. Y en ese llamado a la salvación, a experimentar la vida eterna por completo, en el intertanto Dios nos llama, vuelvo a repetir estas ideas, Dios nos llama a servir con lo que le ha entregado en sus manos. ¿Qué ha puesto en sus manos? ¿Qué dones espirituales para un hijo, una hija de Dios ha puesto? Por lo menos uno dice la Escritura, o más, como Él quiere. ¿Qué habilidades naturales, qué talentos Dios ha puesto en sus manos? ¿Qué capacidades Dios les ha dado? ¿Qué recursos, no solo económicos, materiales, el tiempo que dispone, cómo lo distribuye? Se da cuenta que cuando comprendemos y reconocemos que todo le pertenece al Señor, entonces toma sentido el llamado de Dios.
Y toma mucho más sentido que en ese llamado Dios ha prometido cuidarnos, ha prometido guardarnos, por esta gran verdad, entre otras cosas, porque Él ha vencido, Jesucristo ha vencido. Y esta primera idea, lo que debemos comprender es que el aprendizaje es también aprender, ¿verdad? Tomar, es decir, tomar para nosotros. No solamente desde acá, no solamente en lo intelectual. No es que salgamos de este lugar ¿verdad? Y es bueno, y es muy interesante eso, recordarnos durante la semana, aunque el desafío, yo sé, para los pastores, los predicadores, es que los hermanos recuerden más allá del martes, porque sé que el lunes ya es mucho y nos pasa a todos, por nuestros estilos de aprendizaje que tenemos cada uno y por muchas otras razones. Pero el desafío es entonces no solamente aprenderlo teológicamente, intelectualmente, académicamente, sino es tomarlo para nosotros. Atesorarlo, por eso la Biblia nos recuerda que debemos atesorar la Escritura, atesorar la palabra de Dios. Y atesorar estas enseñanzas implica tomar lo que Dios a través de su llamado nos entrega, se hace efectivo en medio de las circunstancias más diversas de la vida. Por ejemplo, Pablo lo dice allí en Filipenses. Pablo no solamente comprendió que puede confiar en Dios, porque la carta a los Filipenses se dice, y varios autores coinciden y coincidimos en esa lectura, que está escrita desde la cárcel, desde las prisiones o desde situaciones adversas. Y dice Filipenses capítulo 4 del 11 al 13, un pasaje muy conocido, sobre todo el 13. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escrito, reflexionado y vivido desde la adversidad. Por eso que toma tanto sentido y nosotros también debiéramos comprender cabalmente la Escritura en nuestra vida, pero vivirla también, hermano. Y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces, ¿verdad?, se tergiversa y probablemente un mal uso, una mala interpretación es yo puedo lograrlo todo. Soy un campeón, ¿verdad? Hoy día se escucha mucho también eso, yo puedo avanzar por sobre todo, y es cierto, debemos desafiarnos a meta y todo eso, pero no está en ese sentido diciéndolo Pablo. No es que vamos a lograr todo contra toda adversidad y vamos a ser los supercampeones. Lo que Pablo está diciendo es que a pesar de que esté preso, a pesar de que tenga escasez o esté enfermo, puedo ser fortalecido por el Señor. Todo lo puedo en Cristo, no fuera de Él. En Cristo que me fortalece. Un poco la idea de mundo entonces, solo una imagen ahí de un diccionario de idioma griego. La palabra mundo se refiere básicamente al sistema de pensamiento, alejado de Dios obviamente, o un orden de pensamiento. Por lo tanto, cuando usted lee en el Nuevo Testamento y en los Evangelios y en las cartas, el mundo, lo mundanal, se refiere, está desde el origen de cosmos, pero esencialmente al pensamiento que impera en ese mundo o en este mundo. Y la Biblia nos dice que el príncipe de este mundo, Satanás, ¿verdad?, tiene muchas veces enceguecida a las personas. Hemos leído, ¿verdad?, el pasaje que nos recuerda que esa es la realidad. Por lo tanto, el orden de pensamiento y la manera de vivir, la manera de decidir, la manera de proyectarse para alguien que no tiene a Cristo es de acuerdo a este orden, al pensamiento que Satanás impone. Y Satanás lo impone de distintas maneras. Satanás es muy sutil. De hecho, la Biblia nos recuerda, ¿verdad?, que él es padre de mentiras y homicida. Hay dos características que se refieren muchas otras para hablar de Satanás. Padre de mentiras. Si hay alguien que sabe engañar, hermanos y hermanas, es Satanás. No podemos confiarnos. No, si esto no es tan complicado, no es tan nocivo. Además, por eso Pablo nos dice ahí en Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, el sistema de este mundo, el orden de pensamiento nos domina. Y en ese sentido, entonces, Jesucristo anima a sus discípulos allí, antes de orar. Le dice, confíen, yo he vencido al mundo, yo he vencido este pensamiento, yo he vencido este orden, esta forma de pensar. Por eso, hermanos y hermanas, confiar en el Señor, confiar en Dios y en su llamado tiene que ver que debemos poner nuestra mente como Dios piensa. Y gracias al Señor porque en su palabra
En la Escritura está la manera en que Dios piensa. Y gracias a Dios porque podemos estudiar libremente la Escritura. Lo hacemos a través de las predicaciones, de la enseñanza, de los estudios bíblicos, en el seminario, de manera personal en nuestros devocionales, con otros, en familia, conversando en un cafecito, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, aún en nuestra sociedad podemos libremente estudiar y profundizar y ser enseñados en la palabra del Señor. La extraordinaria declaración del verso 33, yo he vencido al mundo, nos recuerda que aunque no comprendamos plenamente todo, o creamos que el sistema de pensamiento de la humanidad nos agobia o nos vence, Cristo nos recuerda que Él ha vencido. No solo en el pasado, no solo en el futuro, en lo escatológico, sino que Cristo venció para un efecto en el presente. Podemos vivir con esa certeza de que Cristo ha vencido y vivir de acuerdo como Dios quiere que vivamos. Amén. Esta verdad se hace tan evidente aquí en Hebreos capítulo 11, verso 13 al 19. Conforme a la fe, murieron todos estos, hablando de los héroes de la fe en el capítulo 11, otra tarea para que usted lo lea en su casa, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos y hermanas, en esta misma fe que tuvo Abraham, en esta fe que tuvieron tantos otros, aun cuando fueron muertos, dice el libro de Hebreos, miraron hacia adelante. Dios nos ha llamado, Dios le ha llamado a usted, me ha llamado a mí, a la salvación. Me ha llamado a servirle en las distintas áreas que Él nos ha puesto para servir. Y nuestra confianza no tiene que ver con este mundo. No podemos obedecer al llamado de Dios y ponernos y pararnos en el llamado de Dios confiando en las circunstancias de este mundo. Queridos estudiantes de esta iglesia, se han dado este paso de poder tomar este curso, este certificado y avanzar en estos 2 años de estudio. La confianza tiene que estar puesta en Dios, en el Señor que les guiará. Las circunstancias a veces cambian. Y quizá con el pastor Cristian y muchos colegas también podemos compartir tantos testimonios. Cuando fuimos al seminario y dijimos, Señor, quiero servirte, personalmente yo tenía un plan muy armado durante los 4 años de estudio. Y el Señor me lo desarmó al primer año. Y aprendí a vivir los siguientes años dependiendo absolutamente de Él en muchas áreas de mi vida, hermano. Porque significa que el llamado de Dios implica obedecerle a Él, creerle a Él, y es tan particular con cada vida, pero estos mismos principios son para todos nosotros. Y ahora sí, lo segundo que vemos ahí en el capítulo 17, es que el llamado de Dios es a glorificarle. Para eso hemos sido llamados, para glorificar al Señor. Y ese llamado va acompañado de su cuidado. Dios nos invita, dice la Escritura en Apocalipsis y en otros pasajes también, que Dios nos creó para gloria de su nombre. Lo sabemos, ¿verdad? Si no, le doy una noticia. La razón de ser por la que estamos en este mundo es para darle la gloria a Dios. Es para que en todo Dios sea glorificado. Las personas digan, quiero saber de ese Dios que tú me hablas. Quiero ser como tú. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Entonces tiene que ver con glorificar a Él. Y como Dios nos llama con ese propósito además, y en ese propósito se deriva todo lo demás que hacemos, Dios ha prometido cuidarnos, guardarnos. Y 2 pasajes en el libro de Juan que me llaman y me marcan profundamente y me han marcado en la vida, es este y el de Juan 21. No voy a explicar el de Juan 21 porque si no es otro tema, pero Juan 21 cuando Jesús se encuentra con sus discípulos que han vuelto a pescar y Él los llama, les prepara un desayuno. Lo digo de manera muy, muy coloquial. Me encanta porque Jesucristo les prepara un desayuno, unos pececitos ahí a la orilla del mar y espera que ellos vuelvan de la pesca. A los mismos que le habían dejado solo, como dice el libro del capítulo 16,
Ustedes me dejarán solo, dice Jesús. A pesar de eso les prepara el desayuno. También tiene que ver con el llamado. También tiene que ver con que cuando el Señor lo llamó no se olvida del llamado. Y Dios perdona. El Señor perdona cualquiera de nuestras circunstancias. Volviendo al pasaje de Juan 17. Jesucristo y el Padre uno son, dice Jesús. Y en esa certeza, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno son. Por tanto, la obra de Cristo en la vida del cristiano es la obra de Dios plenamente en la vida del creyente. Juan lo dice al inicio del Evangelio, en el capítulo 1, verso 14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Jesucristo nos llamó a seguirle. Vengan en pos de mí, dice Él. Es Dios mismo quien nos llama. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo obrando plenamente desde la eternidad y acordándose de Leonardo el año que iba a nacer, y desde que pudo tener esa conciencia y ese reconocer quién era su Salvador, Dios me llama. Desde la eternidad, hermanos, cuando yo comprendí esto y lo medito regularmente, me impacta. Yo, un punto, menos que un punto, diríamos, en la nada misma, Dios me miró desde la eternidad, hermanos y hermanas, y me llamó a salvación y me llamó a servirle. Lo mismo sucede con ustedes, no tenga duda de eso. Y si está orando por algún familiar, por alguien, porque sabe que necesita acercarse al Señor y Dios lo está llamando a él o a ella, no deje de orar, porque Dios lo conoce desde antes. Podemos entonces confiar absolutamente en el llamado de Dios, pues es en esa unidad que Jesucristo ha pedido al Padre por los suyos, para que sean sostenidos. Y ha pedido lo siguiente, y con esto voy concluyendo. Es en esa unidad que Jesucristo ha pedido al Padre, y el relato lo leíamos, y le dice varias veces, tú y yo somos uno. Tú y yo somos uno desde la eternidad, desde antes de la creación éramos uno, y ahora yo vine, pero vuelvo a ti, a tomar mi gloria, ¿verdad? Estoy parafraseando lo que leíamos. Es en esa certeza, hermanos y hermanas, que Jesucristo nos invita y nos llama y nos da seguridad de que Él cuidará de nosotros, nos dará plena certeza de que Él está con nosotros, porque es uno con el Padre. Pero también en esa oración de seguridad para nosotros, Jesucristo nos invita a ser uno con Dios y como iglesia. Es una hermosa iglesia la de Peñalolén, como muchas de nuestras iglesias, porque es la iglesia de Cristo, no porque sea la Alianza Cristiana y Misionera. Amén. Y una de las características que nunca debe cesar en la iglesia, y esto es lo también distinto al orden del mundo, ¿verdad?, al sistema de pensamiento, es que aquí somos uno y somos todos distintos. En muchos aspectos somos todos distintos, pero en Cristo somos uno. Por lo tanto, nuestras metas son similares como iglesia, ¿verdad? Nuestra proyección es la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pide Jesucristo en oración al Padre, mire, Él ora por usted y por mí, pide unidad, que sean uno. No solo se refiere a una comunión superficial y temporal, sino que obedece a la misma comunión y unión profunda y eterna que experimenta el Padre y el Hijo. En Jesucristo siendo uno con el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, parte del llamado, y confiando en este llamado, es que Dios nos invita a ser uno. Lo segundo es que tengamos el mismo gozo de Jesucristo. Jesucristo experimentó los dolores más extremos en su vida y en el momento de su muerte. Lo leemos, ¿verdad?, cuando está allí en el Getsemaní o cuando está en su muerte. Pero Él experimentó gozo, el gozo de la salvación. Por eso que el salmista dice, hazme sentir de nuevo, devuélveme el gozo de la salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, porque hay circunstancias en nuestra vida, hay momentos en medio del llamado de Dios cuando hemos obedecido que pareciera que perdemos el gozo, porque es muy natural, hermano y hermana. No se sienta mal porque a veces ha sucedido, pero tengamos esta actitud: Señor, devuélveme el gozo de la salvación, fortaléceme, anímame. Y Jesús oró por eso y dice al Padre que mi gozo sea cumplido en ellos. Que tengan el mismo gozo que yo he tenido. No siempre es fácil. Probablemente en esta mañana la misma cantidad que estamos aquí es la cantidad de situaciones que estamos viviendo. Pero déjeme recordarle que en Jesucristo hay gozo.
Él es nuestro gozo. Él es nuestra vida eterna. Él es nuestra plenitud. Lo tercero que pide Jesús: sean guardados del mal en medio del mundo. ¿Se acuerda la connotación de mundo? ¿Ya? No geográficamente, sino el sistema de pensamiento dominado por Satanás. Sean guardados del mal en medio del mundo. Si Cristo ya ha vencido al mundo, entonces podemos estar confiados, aún viviendo en medio de esto. Daniel, José, Esther, Noé, Job, etcétera, es posible vivir en el mundo sin pertenecer a este pensamiento dominante, ¿verdad? No es que estemos en una burbuja, que seamos personas extrañas por sí mismos, sino que hay algo distinto. Ustedes hemos sido llamados a llenar la tierra, en donde quiera que estemos, que podamos estar ahí sirviendo al Señor, amando a las personas como Cristo, ¿verdad? Dando buenas noticias, dando buenas nuevas, diciéndole a las personas que es posible la restauración de matrimonio, de familias, de vidas, es posible la sanidad física, emocional, espiritual, es posible que las circunstancias cambien si Dios así lo quiere. Pero por sobre todas las cosas, que después de que partamos de este mundo, no es que no haya nada, no es un nihilismo, ¿verdad? No es que se acaba todo, no es el término absoluto. Ni tampoco es que no sabemos qué va a suceder, podré estar arriba, dicen algunos, podré estar abajo. Sino que hay plena certeza de que hay una vida eterna. Con Cristo, vida y gozo eterno. Sin Cristo, un infierno y una condenación eterna. Es una realidad. Y a eso hemos sido llamados. Y porque hemos sido guardados entonces del mal, porque Jesucristo venció. Entonces, en esa certeza, como tantos otros en la Biblia, y tantos otros aquí también esta mañana, podemos entonces confiar en el Señor porque Él nos guarda. Él pidió al Padre, y se acuerda que dice: no te pido solo por estos que están ahora, en el primer siglo, sino que te pido por los que van a estar el domingo 9, se me olvidó la fecha, 9 de marzo, ahí en la Alianza en Peñalolén, y en tantos lugares en el mundo. Gloria a Dios por eso. Te pido por aquellos que van a creer, dijo. Por aquellos que van a creer, también te pido que tú los guardes. No que los saques del mundo geográficamente, sino que los guardes de ese pensamiento imperante. Y finalmente, lo mejor a veces que uno escucha de los predicadores, finalmente, ahora sí, sean santificados en la verdad. Sean santificados como alianza, ¿verdad? Esta copa, ¿verdad? El lavacro, esta idea de... perdón, el lavacro, la idea de la santificación, que tenemos parte del símbolo, nos recuerda que en Jesucristo tenemos una nueva posición delante del Padre. Dios nos ve santos, no por nuestros méritos, ¿verdad?, sino por Jesucristo. Diríamos que sin Jesucristo veo muy poco, no veo casi nada. Pero a través de Jesucristo, Dios nos ve claramente como santos. Amén. Pero la santificación, que este proceso, esta experiencia permanente de tener comunión con Dios, esta vida profunda que decía el fundador de la Alianza, Simpson, y en toda aquella época se hablaba, ¿verdad? Todo aquello tiene que ver con el proceso en que día a día debemos vivir. Y Jesús oró para que de manera especial usted y yo vivamos este proceso y esta vida de santificación. Y dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es de esperar que no tengo ningún problema, después se junte con el pastor Cristian en la semana: pastor, lo que dijo el pastor Leonardo, ¿es verdad o no? Y si alguno por ahí quiere escribirme, a través de pastor Cristian me manda un correo, me dice: pastor, lo que usted dijo la verdad es que no está en la Biblia, no me hace sentido, lo dialogamos, no hay problema. Pero el desafío de un hombre, de una mujer de Dios, es predicar la palabra. Nos vemos tentados en esta época sobre todo, pero en toda época, en una época de la sospecha, ¿verdad? Todo hay que sospecharlo. Creo que no es así. Y tratamos de buscar hermenéuticamente y también desde el punto de partida, es decir, desde donde partimos nuestra defensa de la fe, tratemos de buscar la explicación absolutamente a todo. Es cierto, y aquí hay hombres de ciencia también y de fe, es cierto, hay muchas cosas que las podemos explicar. Y Dios ha permitido en su misericordia que las expliquemos. Algunas son más complejas de explicar que otras. Pero no necesitamos comprender todo para creerle a Dios. Porque si no se nos va la vida.
porque si no perdemos tiempo valioso de experimentar la fe, como muchos otros experimentaron la fe. No una fe ciega, sino una fe en el obrar de Dios, una fe en la realidad de las circunstancias. Hermanos y hermanas, que este mundo tenga una ley de gravedad que nos permite estar aquí y no salir disparados, yo creo que Dios así lo hizo, por su misericordia. Creo en el Dios que formó este mundo, que creó todas las cosas. Mi confianza está en Él, mi certeza está en Él, mi seguridad está en Él. Y Jesús pide por sus discípulos para que sean santificados también, sean santificados en la palabra. Hermanos, si hay algo a lo que debemos exponernos hoy día, cuando nos podemos exponer a muchas cosas, yo le invito a seguirnos exponiendo a la palabra de Dios. Exponernos significa estar bajo. Expongámonos a la Escritura. Tengamos nuestro tiempo devocional en la palabra, meditemos en ella, participemos de los momentos formales de estudio también. Pero vamos a la Escritura en todo momento de nuestra vida. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Y vivámosla, hermanos. La Escritura es para vivirla. No es solo transforma y toca nuestro intelecto, que sí, nuestra manera de pensar, sino que cuando los judíos hablaban del corazón es el intelecto, es la razón, son las emociones, sentimientos, es la voluntad. Dios toca nuestro corazón a la usanza, ¿verdad?, oriental o judía, porque quiere tocar todo nuestro ser. Si usted recuerda el martes ya lo que predicamos hoy día, amén, me doy por pagado. Pero yo quisiera que al final de la semana Dios impacte su vida con el consejo de la palabra. Cuando tenga que enfrentar decisiones o situaciones adversas. Y vivir de acuerdo a la palabra nos va a llevar de manera natural a santificar nuestras vidas, a vivir en comunión con Dios. Porque significa finalmente la vida cristiana estar en Cristo. Y que Cristo, como dice Pablo en Gálatas, esté en nosotros. En definitiva es eso. La vida cristiana es eso. Permanecer en el Señor y que Cristo sea pleno en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Dios nos ayude para que podamos confiar en el llamado de Dios y en su cuidado. Dios nos llamó a la salvación. Si Dios te está llamando hoy día a la salvación, te invito a que aceptes ese regalo maravilloso. Primera vez, segunda vez que estás acá, o has venido varias veces, o has escuchado. Dios te invita a la salvación, a poder mirar la eternidad con esperanza. Y el día de hoy y mañana y la siguiente semana con esperanza también. Porque la vida está en las manos de Dios, el Dios creador del universo. Pero también a todos nosotros Dios nos llamó a servir, a ser parte de la iglesia, del cuerpo, como un engranaje. La Biblia está llena de estos ejemplos y uno de ellos es el cuerpo. Y el cuerpo no es un dedo solo que camina, va completo, caminando en una sola dirección. Le invito a inclinar sus rostros, vamos a orar al Señor, ahí donde está.